Buenas tardes a todas y todos los participantes que desde diferentes puntos de Iberoamérica se han unido a esta actividad en el día de hoy, muchos de los cuales comienzan sus jornadas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Me van a permitir que, antes de entrar directamente en la temática que nos ocupa, les recuerde algunas cuestiones importantes sobre la metodología y el desarrollo de esta videoconferencia. La exposición tendrá una duración de 45 minutos y una vez finalizada, el conferencista dará respuesta a aquellas preguntas que ustedes quieran plantear. Estas preguntas deben de ser planteadas a través del chat que tienen ustedes a la derecha de la imagen y serán atendidas por mis compañeras Rosalinda Martínez y Marta Rodríguez. A través de este chat también pueden ustedes compartir todos aquellos comentarios que estimen convenientes o solicitar información sobre los cursos o actividades que la UIM va a desarrollar en los próximos meses. De la misma forma, les recuerdo que cualquier incidencia técnica que pueda surgir en el transcurso de la exposición será atendida por mi compañero Luis Llamas. Me gustaría recordarles también que es necesario que mantengan ustedes durante toda la exposición los micrófonos apagados para que el sonido se pueda escuchar de forma nítida y clara, sin que haya ningún tipo de interferencia, por lo que por favor les ruego que comprueben antes de comenzar que efectivamente todos los micrófonos están apagados. Por último, comentarles que los certificados acreditativos de su participación les serán emitidos y enviados por correo electrónico en los próximos días a las direcciones que ustedes han facilitado en su inscripción. Sin más, y entrando ya en materia, y dentro del ciclo anual de videoconferencias de la UIM, hoy disertaremos sobre un tema controvertido, como es el empleo público, y en concreto el procedimiento de ingreso en la administración pública establecido en Iberoamérica, que como bien saben se realiza a través de un sistema de selección que valora méritos y capacidades, y llamado el sistema meritocrático. A lo largo de la exposición se pondrán de manifiesto tanto los pros como los contras que suscita esta aplicación, realizando una propuesta de ingreso en el empleo público a través del llamado principio de mérito incluyente. Planteamos, por tanto, una cuestión a la que intentaremos dar respuesta de la mano del experto que hoy nos acompaña, que sería: ¿podemos salvar la meritocracia? Para abordar este tema contamos con la presencia de don Pedro Javier Barrera Valela, abogado especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho Administrativo. Ha sido docente en la Universidad de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y docente de investigación en la Maestría de Derecho Administrativo de la Universidad de Santo Tomás de Tunja. Autor de diversos artículos sobre los temas relacionados con el derecho público, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector, donde ha trabajado con entidades públicas, tanto de orden municipal como nacional. En la actualidad se encuentra realizando una estancia investigadora en España sobre la temática que esta tarde nos ocupa y en colaboración con la Universidad de Granada. Damos la bienvenida, por tanto, al señor Barrera. Buenas tardes y muchas gracias por compartir con nosotros este tema. A continuación vamos a darle la palabra, pero tendremos que cortar un poco la conexión y enseguida el señor Barrera está con ustedes. Gracias. Muy buenas tardes, presento un cordial saludo a las personas que nos acompañan a esta videoconferencia, a los colegas y a muchos interesados que nos pueden ofrecer luces sobre esta propuesta que queremos presentar. Asimismo, agradezco al profesor Federico Castillo, secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, al equipo de la Unión Iberoamericana que me permiten compartir esta disertación con ustedes. Igualmente, le agradezco a la Universidad Externado de Colombia, donde adelanto mis estudios de doctorado
y quien me da la posibilidad de investigar sobre este tema. No puedo pasar por alto un saludo para mi organización sindical, Cinedean, de la cual soy funcionario público de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, quien me ha otorgado una comisión sindical para presentar una propuesta sobre empleo público que beneficie a los empleados de la DIAN. Sin más preámbulo, quiero contextualizar un poco esta presentación. Quiero advertir que el título es bastante utópico, cómo salvar la meritocracia, y es bastante ambicioso. Queremos presentar unos mínimos, unas pautas que puedan ser aplicadas en un derecho iberoamericano, teniendo en cuenta que son más las coincidencias que las mismas diferencias entre los países latinoamericanos y entre España y Portugal. Por ello, a partir de esa experiencia podemos construir una nueva propuesta que coadyuve al empleo público en Iberoamérica. Partimos de la hipótesis que el empleo público como criterio de ingreso se ha adoptado como criterio general el mérito. El mérito y la capacidad son los principios que dirigen todo ingreso al empleo público. Se ha adoptado como una verdad general por parte de los diferentes ordenamientos jurídicos, y creemos que en la práctica solo se materializa una igualdad formal, más no una igualdad material. Quiere decir que el mérito está en deuda, que el mérito se debe construir no solo desde una igualdad de oportunidades, no solo colocando un árbitro que imponga las normas del juego, sino nivelando el campo de juego también. Por ello, el mérito está en déficit y está en deuda, porque no ha habido una propuesta teórica que ayude a mostrar esa faceta de igualdad material que debe tener el acceso al empleo público. Quiero partir de una premisa. El profesor García Cívico hace una crítica y estudia estos dos principios de mérito e igualdad como antagónicos. El mérito como un criterio de exclusión social. En mi hipótesis planteamos que pueden ser principios complementarios y que no se anulan entre sí. Por ello, presento el siguiente orden en estos próximos 30-35 minutos para abrir el debate. En primer lugar, quiero hacer una breve aproximación y contextualización histórica de cómo el mérito se ha adoptado como criterio general de ingreso al empleo público. Seguidamente voy a hablar de una meritocracia de papel, cómo hay unas falencias procedimentales en los diferentes países donde estamos en verdadera deuda y el mérito no se está cumpliendo. Se están excepcionando y se hace bastante trampa, se emplean bastantes mecanismos para que no se dé un estricto cumplimiento al ingreso por factores de mérito. En tercer lugar, voy a hablar del defecto sustancial, y es precisamente ahondar en esa igualdad material que el Estado está en obligación de incluir a las personas más desfavorecidas en el empleo público. En cuarto lugar, vemos el empleo público no como un criterio único, sino como un conjunto de varias tipologías, y la meritocracia se modula. La meritocracia no es la misma, ya que cambia dependiendo cada tipo de empleo público. Espérate, una vez cargado el sistema se abrió una pequeña. El mérito incluyente, una modulación constitucional. Si aceptamos que en la actualidad hay modulaciones a la meritocracia, debemos ser conscientes que puede existir una modulación más constitucional, ese mérito incluyente. En primer lugar, entonces, vamos a analizar
cómo el mérito se adopta como ese criterio general de ingreso a la función pública. No es pacífica, esta es una convivencia de más de 2.500 años, donde el mérito ha tenido que enfrentarse a otros criterios de ingreso. El primero de ellos es el sorteo, y tiene un fuerte anclaje en la democracia griega. Es una manera más democrática de acceder a los cargos, ya que obedece a una igualdad matemática. Todos están en la posibilidad de que alguna vez en su vida ingresen a las magistraturas de la ciudad de Atenas. Cuando hablamos de Atenas, hablamos que eran titulares del derecho de gobernar, no todas las personas, por eso no se habla de un derecho humano general, absoluto, sino con unos titulares específicos. Estos titulares son ciudadanos varones que son mayores de 30 años y que tienen la capacidad de decidir y de tomar las decisiones políticas. El sorteo no es un criterio periférico, por el contrario, es un criterio central del ingreso a las magistraturas en la ciudad de Atenas. Y vemos básicamente 3 ejemplos. De un global de 700 magistraturas, 600 se seleccionaban a través de un sorteo entre estos 20.000 ciudadanos que estaban aptos, que podían inscribirse, porque esa es una de las características del sorteo. Debe haber una manifestación voluntaria de quien aspira a la magistratura. Además, no debe tener ningún tipo de impedimento moral, legal. Se le hacía una investigación si el ciudadano había pagado los impuestos, si era un buen ciudadano. Se hacía una inspección previa antes de que fuera designado en el cargo. Pero vemos que el sorteo ocupa un lugar preferente en esta democracia griega, en la ciudad de Atenas, insisto. De igual forma, en el consejo eran elegidos de acuerdo al mecanismo del sorteo, los ciudadanos griegos. Y asimismo, había una tercera institución que operaba como un jurado de conciencia en aquellos casos en que no había ley para decidir. Si no había ley para decidir, entonces se acudía a estas personas que eran elegidas de un universo ya no de los 20.000, sino de 6.000 ciudadanos atenienses. Por ello, el sorteo fue más importante que la elección. Sin embargo, convivía de manera pacífica con el voto, con la capacidad que tenían para elegir las magistraturas de mayor envergadura. Hablamos de generales, de los cargos de finanzas. Allí el sorteo no era el mejor mecanismo, sino que lo elegían en la asamblea de la ciudad de Atenas. Es muy criticado este sistema, incluso desde la misma filosofía griega. Sócrates hace una fuerte crítica, precisamente colocando un ejemplo. Cuando vamos a elegir los pintores, cuando vamos a elegir que necesita la ciudad, no los sorteos, porque necesitamos los mejores. Sin embargo, esta crítica socrática, que también es llevada por Platón, se ve un poco menguada cuando entendemos 2 espacios en la asamblea ateniense. El primer espacio es aquel donde se toman decisiones técnicas, donde se va a construir un puente, donde se va a construir un barco, una flota, y por ello la decisión debe ser de los técnicos, de los mejores. Y si alguien que se creía ser experto daba su opinión en la asamblea, pues sencillamente era vetado, era mofado, lo cual no sucede cuando se va a hablar de asuntos públicos, de ciudadanía, de asuntos que le conciernen a todo el colectivo. Allí no hay esa capacidad para vetar al ciudadano. Por el contrario, se trata de un principio de isonomía, donde por lo menos tiene el derecho a ser escuchado en la audiencia. Luego, el sorteo tiene una fuerte confrontación contra
criterio de ingreso. El derecho de sangre o el principio hereditario. El sorteo es desplazado precisamente por ese modelo absolutista donde el monarca es omnímodo, concentra todos los poderes y por ello el poder ya no se elige a través del sorteo, ya no se selecciona, sino se transmite por el derecho de sangre. Es un factor hereditario, lo cual conlleva a la compra de los cargos y a ese criterio de fidelidad. Ese criterio de fidelidad al monarca. ¿Quién va a tener el cargo público? Aquel que herede al monarca, aquel que compre el cargo, aquel que sea fiel al monarca. Él va a obtener el cargo público y el sorteo va a ser desplazado. Sin embargo, una aportación interesante de ciudades-estados como en Florencia y en Venecia, incluso en Venecia, que se conservó hasta finales del siglo XVIII. El sorteo seguía siendo utilizado para la designación de algunos cargos públicos. Algo muy importante en este sistema absolutista es que hay dos maneras de designar. Una podríamos decir que son los títulos que se obtienen por la compra, los que se transmiten, que son vitalicios, y otros que son de libre designación y cese por el monarca. El monarca dice cuándo comienza y cuándo termina esta función del cargo. Finalmente llegamos a la libre designación o el criterio de confianza política. Es un criterio actualmente vigente y se disputa ese lugar principal con el mérito. Vemos que se ha constitucionalizado el derecho al mérito, que se ha adoptado en todos los ordenamientos jurídicos, no solo de Iberoamérica, sino quizás del mundo occidental, pero también la excepción al mérito es constitucional, y es esa confianza política, cuando dice, y los cargos que el legislador designe, los que el legislador crea conveniente clasificar dentro de esta tipología de libre designación. Por tanto, en la actualidad vemos estos dos sistemas y básicamente obedecen a los dos principales modelos de función pública. El mérito obedece a un sistema francés escalonado, estructurado en cuerpos funcionales, burocracia funcionarial. Precisamente Napoleón hace un aporte bastante interesante cuando se va a crear un nuevo sistema educativo universitario en Francia. Él dice que quiere dejar un orden civil instaurado precisamente para que el gobierno no sea asumido por idiotas o por personas que no están acreditadas para ocupar ese cargo. Comienza la profesionalización de la función y tiene un fundamento normativo muy importante. El artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Allí tiene soporte y se deja al mismo nivel los cargos selectivos a través del voto y la función pública que se ingresa a través del mérito y la capacidad. Pero también igualmente vigente el spoil system, la libre designación de fuerte tradición inglesa norteamericana y también con un fundamento normativo bien importante. La Constitución norteamericana de 1789 en su artículo 2, cuando establece que los cargos serán de libre designación por el presidente. Sin embargo, ese es el nacimiento de estos dos sistemas y en la actualidad hay bastantes cruces, bastantes mutaciones y tenemos una mezcla bien interesante en diferentes países. Ese sistema puro norteamericano se ve permeado por el sistema funcionarial cuando entra en crisis ese sistema del botín. ¿Por qué el sistema del botín? El presidente Jackson en 1820 dice, quien gana las elecciones se queda con el botín. Quien gana las elecciones se queda con el botín. Ese es el fundamento
del sistema norteamericano e inglés. Por tanto, ven con desconfianza ese derecho de estabilidad que se adquiere con el mérito. En la tradición liberal se dice que es una característica antidemocrática, que un funcionario pueda permanecer toda su vida en un cargo, eso va contra la democracia y es el principal fundamento del sistema de botín o de libre designación. Por el contrario, en el mérito se exige que se ingrese de acuerdo a una cualidad, a un talento, a una capacidad y a unos méritos. Esa es la gran diferencia. Y el mérito ingresa en las constituciones del mundo. Observamos cómo en la Constitución de Alemania se constitucionaliza el derecho del mérito. En la Constitución de Italia de 1947, en su artículo 97, en la Constitución española, en el artículo 23.2 y también en el 103.3, el derecho de mérito y capacidad es el criterio por antonomasia de ingreso a la función pública. Y también en nuestras constituciones, en la Constitución de Colombia, en el artículo 125, lo vemos también en la Constitución de Brasil, en la Constitución de Ecuador en el 2008, precisamente con una característica más fuerte, donde se da una sanción disciplinaria a la autoridad que no cumpla con la condición del proceso o concurso de mérito. Así lo vemos también en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en República Dominicana. Comienza a estructurarse una normativa en favor del mérito. Se exigen unos sistemas de oposición o de concurso, o un sistema mixto, concursos y oposición, para ingresar al mérito. Sin embargo, cuando se adopta este criterio general, entramos en un momento en el que hay un mérito de papel, hay un defecto procedimental, los concursos no funcionan bien, los concursos tardan muchos años, los test no son los más idóneos. Y vemos cómo no son los más idóneos con un ejemplo muy claro que nos trae el profesor Chávez de España, cuando en 2010 en Brasil un analfabeto superó una oposición, contestó un test de manera aleatoria y obtuvo el puntaje para clasificarse y alcanzó una de las 70 plazas disponibles para alguacil en un ayuntamiento brasileño. Esto evidencia una crisis del sistema. Algo está pasando, los exámenes están mal diseñados, están manipulados y hay una verdadera crisis en el mérito, en su funcionamiento. La doctrina hace especial énfasis en este defecto de carácter procedimental. La doctrina critica mucho el funcionamiento de los sistemas de oposición y concursos en Iberoamérica. Por ello, hemos hecho una agrupación por defectos, donde voy a hacer especial énfasis en mi país, en Colombia, por ser el ordenamiento que conozco con cierta propiedad. Hay unos primeros vicios de orden normativo. En estos vicios normativos, como lo dice el profesor Jorge Iván Rincón, tenemos el superávit normativo. Hay una extensa normativa sobre función pública y hay una disgregación, no tenemos un solo cuerpo normativo. Por ejemplo, en Colombia tenemos sistemas especiales, específicos y generales de ingreso a la función pública. Cada cual tiene su norma, cada cual tiene sus postulados, y eso hace que en la práctica sea muy difícil comprender el sistema normativo del mérito. También tenemos un bajo techo meritocrático. Este bajo techo meritocrático lo debemos analizar desde dos factores. Uno,
cuantitativo, definitivamente en Colombia, de acuerdo a un derecho de petición que dice a la función pública, menos del 50% se encuentra escalafonado como funcionarios de carrera administrativa. Ese es el defecto cuantitativo. Todavía los números están muy mal. En Dominicana se ha hecho un esfuerzo desde el 2001 por elevar el umbral de los empleados inscritos en función pública. Y también un defecto cualitativo. Ese techo, ese bajo techo, se da principalmente en cargos del nivel asistencial, técnico y profesional. El mérito no tiene la capacidad para incursionar en los empleos de dirección, en los empleos de gerencia pública o en profesionales de mayor nivel. Por eso decimos que el techo del mérito es muy bajo. No solo hay que elevarlo, sino también en la calidad de los cargos, incluso tocar un poco los niveles de asesor y directivos en la medida de lo posible, sin que tampoco entremos a desbordar ese espacio meritocrático, yendo en contra también del criterio de confianza, que es muy importante en la actualidad. Hay otros vicios que son de carácter administrativo. Hay dilaciones injustificadas para convocar los concursos. Las entidades no les gusta convocar los concursos públicos. Se demoran mucho los concursos públicos. Es decir, que un sistema de oposición, me sorprende mucho que en España un joven profesional se dedique de los 22 a los 30 años para estudiar un temario de oposiciones para ver si en alguna de estas oportunidades puede acceder al empleo público. En Colombia, de igual forma, estos procesos duran mucho. Los concursos del Poder Judicial ni siquiera tienen un cronograma, se aplazan en el tiempo. Hoy perfectamente pueden avisar que en 15 días es el examen de jueces y magistrados. Por tanto, faltan unas directrices normativas y administrativas para que se efectivice ese derecho de ingreso al empleo público. También observamos deficiencias en las entrevistas. La entrevista maneja un margen muy fino entre la discrecionalidad y la arbitrariedad. Por ello tiene que haber una normativa muy clara, muy específica, que coloque un porcentaje máximo, un ponderado, un baremo para las entrevistas y también unos criterios. Los órganos técnicos o quien haga la entrevista no puede estar sujeto a una total discrecionalidad. Y también cuando se definen las bases de la convocatoria. Allí hay unos problemas administrativos porque desde este momento se pueden manipular los concursos y las oposiciones públicas, se pueden definir perfiles y sencillamente buscar cierto perfil de candidatos cuando precisamente el criterio y el derecho es del acceso igualitario a los empleos públicos. También evidenciamos una falta de compromiso de la ciudadanía con el mérito. La ciudadanía desconfía tremendamente del mérito de los sistemas de oposición, de concurso, y si estamos cazando talentos, estamos buscando los mejores, necesitamos que la ciudadanía tenga plena confianza en estos sistemas. Por lo menos en España, los profesionales estudian 5, 7, 8 años, preparan sus oposiciones, pero lamentablemente en Colombia todavía se utiliza por algunas personas y en algunos eventos el llamado apalancamiento político. Sale la convocatoria y sencillamente no decimos qué es lo que toca estudiar, qué temas debo preparar para el examen, sino con quién debo hablar. Con quién político que tenga cierto manejo de ese concurso. Debemos devolverle
el valor a los concursos y a la meritocracia. Por eso también entender esta dimensión objetiva del derecho. Cuando hablamos del mérito, no es solo de los aspirantes al cargo, sino también de la dimensión objetiva a un buen gobierno. La ciudadanía tenemos derecho a ese buen gobierno, el gobierno de los mejores. Y si exigimos que sea por meritocracia, no puede ser disfrazada por clientelismo, por plutocracia u otros factores ajenos a los concursos y oposiciones públicas. La discrecionalidad o arbitrariedad técnica, así se denomina porque incluso es difícil el control judicial. Que hay unos tribunales expertos que califican, que evalúan las pruebas, que hacen las entrevistas, cómo discutir esa discrecionalidad técnica. Si no son ellos los expertos, mucho menos los jueces. Sin embargo, en la jurisprudencia española hay unos casos muy interesantes donde el Tribunal Constitucional ha hablado precisamente de ese valor y de esa sujeción de aquellos tribunales que evalúan al ordenamiento jurídico. No pueden ir en contravía de los derechos ni el acceso igualitario a los cargos públicos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Una propuesta de mejora. Si queremos hablar de un principio de mérito incluyente, el primer presupuesto es que haya una meritocracia bien estructurada. Primero, unos tiempos. No es posible que un concurso público, una oposición, como se denomina en España y en otros países como en Brasil, tarde más de un año. Un concurso, el tiempo de exámenes, de pruebas, entrevista, análisis de antecedentes y hoja de vida, no puede tardar más de 6 meses. Ese es un tiempo límite y lo debe decir el legislador. Por estar constitucionalizado, es el legislador quien tiene la facultad para darle contenido a este derecho de acceso igualitario al mérito. Por ello, debe darse un tiempo muy definido. Y quiero traer el caso de los concursos del Poder Judicial en Colombia. No pueden eternizarse, no pueden sujetarse a más de 3, 4 años sin ni siquiera un cronograma específico y concreto. Un máximo de 6 meses. Ahora, si se necesita un tiempo de preparación, como los cuerpos funcionariales de Francia, en Alemania, donde un funcionario tiene que ingresar a un periodo de prueba, de un periodo de formación que puede durar hasta 6 años, pues ese es un tiempo extra, adicional. Pero cuando hablo de 6 meses, es solamente al tiempo que se necesita para practicar las pruebas, desde el inicio de convocatoria hasta la última prueba. Y es posible. En Uruguay, en promedio, los concursos públicos tardan 3 meses. En Chile, el sistema de la alta dirección pública se demora 3 meses y funcionan y son eficientes estos procesos selectivos. Otra propuesta, desde el legislativo definitivamente, tiene que haber unos parámetros generales para todos los sistemas, así sean especiales, sean específicos, y esas pautas que dirijan los concursos y oposiciones públicas. Además del cronograma, es importante controlar las entrevistas, es importante definir que pueda haber una movilidad en el empleo público. No es posible que la experiencia específica coarte el derecho de todo ciudadano, de todo profesional, a ser un empleado público en otra institución o en otra entidad. Observamos con tristeza que en algunas convocatorias públicas se exige una experiencia que solamente puede ser ocupada por el funcionario que está desempeñando el cargo. Esto tiene que abolirse por vía legislativa. Precisamente tiene que haber una movilidad y garantías de ese acceso igualitario. Otra gran preocupación es cómo se están midiendo los antecedentes. ¿Qué tanto peso, qué tanto porcentaje tienen en el total de la oposición del concurso?
y cómo se pueden dar unas directrices generales. No es posible que se dé el mismo valor a un título de doctorado, a un título de maestría, que a un título de especialista. Debe tener un porcentaje, una puntuación diferente. Y también esto nos invita a mirar cómo está el empleo público en Colombia, cuántos magíster, cuántos doctores tenemos en Colombia, cuántos tenemos en Iberoamérica y por qué el investigador, aquel profesional que ha acreditado un máximo título, prefiere estar por fuera del empleo público. Eso está conectado a la falta de compromiso de la ciudadanía con el mérito, precisamente a ese nivel de desconfianza que tenemos con el acceso igualitario a los cargos públicos. Por tanto, se prefieren emplear en lo privado antes que en lo público. Y entramos al tema sustancial de esta propuesta. Precisamente el mérito no solo tiene unos defectos en sus procedimientos, en el funcionamiento de los concursos, sino que hay algo de fondo. Hay un déficit que es verdaderamente sustancial. Y me quiero apoyar en el profesor García Cívico, quien hace una magnífica tesis de los principios de igualdad y mérito, concluyendo que son excluyentes. Tenemos dos personajes. El mérito tiene un origen griego, son defensores de las ideas platónicas, aristotélicas, tiene un anclaje fuerte en Grecia, y por esto tenemos dos personajes. Tenemos a Aquiles y tenemos a Ulises, uno que representa ese mérito de la fuerza, el mérito militar, y el otro, el mérito del estratega, del audaz, de la astucia, también en el campo de batalla. Son dos prototipos y dos ideales contados por Homero, y bajo este sistema de valores se erige el mérito en Grecia. El más fuerte, el más inteligente, es quien tiene el verdadero mérito. Y la antigua Grecia se funda en un sistema agonal. Ese sistema agonal es el sistema de la competencia. Tenemos que competir por un cargo público, tenemos que competir para destacarnos y ser los mejores. Y lo podemos colocar en una fórmula. Esa fórmula griega sería: mérito equivale a tiempo más educación. ¿Quién tenía tiempo? No todos los ciudadanos griegos. El tiempo se representa con el ocio. El ocio es la virtud griega, el arete griego. Quien puede tener tiempo libre, ocio, se dedica a la política, a la academia, a las artes, a hacer lo que verdaderamente le gusta. Y esa es una principal característica de la política. La política debía ser un gusto para quien se dedicara como ciudadano griego. Debería tener ocio y tiempo libre. Por tanto, ya hay una exclusión. Están por fuera los niños, están por fuera las mujeres, están por fuera los varones que no son niños, pero que son menores de 30 años, están por fuera los esclavos, están por fuera los extranjeros que no tienen la calidad de ciudadano griego, y por tanto, aunque parezca muy sencillo, esta condición del tiempo, vemos que obedece a un factor de la élite griega. Y la educación es ese valor agregado. Cuando creemos que el gobierno sea de los mejores, pensamos en el gobierno de los filósofos, pensamos que son los más versados, los que tienen la acreditación suficiente para desempeñar esos cargos. Esto en el pensamiento de Platón, en el modelo ideal que propone Platón de la república como mejor forma de gobierno. Porque ya dejamos claro que el sorteo fue el criterio principal para el ingreso al empleo público, cuando menos en la ciudad de Atenas. El mérito tiene
un uso circunstancial. Amartya Sen nos dice que hay dos usos del mérito. Uno como un criterio absoluto, inflexible, y otro como un criterio meramente circunstancial. Es decir, que el mérito no es el mismo, sino que el mérito va mutando con el paso del tiempo y también de acuerdo a cada contexto geográfico. También hablamos de un mérito geográfico que lo tienen determinados países, determinadas nacionalidades, un mérito eugenésico, el más fuerte, se hereda precisamente, y acá lo vemos como un factor de exclusión y traemos una de las famosas frases de Mapalda, cuando le dice: mamá, la capacidad para triunfar o fracasar en la vida es hereditaria. La cara de la madre de Mapalda ya está contestando esta pregunta, y también lo podemos traer cuando se pregunta: ¿qué ha hecho el conde para merecer todos sus bienes? Sencillo, lo único que ha hecho el conde es nacer. Por ello, hay un libro muy importante, El ascenso de la meritocracia, de Michael Young, que lo escribe hacia 1957, y es una sátira, una crítica contra el ascenso de la meritocracia. Él nos dice: meritocracia es la fórmula de esfuerzo más inteligencia. Sin embargo, propone un escenario utópico a 2034. Él lo escribe en 1957, pero tiene una visión en su sátira a 2034 y hace la evolución en este periodo. Concluye que el mérito, cuando luchó contra el principio de sangre, contra ese principio hereditario, lo desplazó a finales del siglo XIX, Revolución Francesa, artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, precisamente para olvidar ese absolutismo, para decir que todos son iguales y tienen las mismas oportunidades de ingreso al empleo público. Pero precisamente con el paso del tiempo, cuando vemos que la educación obedece a un sistema excluyente, que las clases sociales no se juntan en la escuela y que precisamente el mérito comienza a fusionarse con el principio hereditario. Quiere decir que quienes han podido acceder a esos puestos de privilegio van a obtener mejores salarios, van a tener poder y van a querer que sus hijos sean herederos de esas condiciones. Van a querer, obviamente, que estudien en mejores colegios, no solo en colegios públicos, donde se ofrece una educación para el promedio, sino que sea diferencial a su estatus, porque la élite reproduce mérito y comienza una fusión. Por eso diríamos, la capacidad para triunfar no solo obedece al esfuerzo, sino también a una herencia cultural, una herencia genética y unas posibilidades de mejor educación. Rawls lo establece en la teoría de la justicia. Premiar con los mejores cargos a aquellos que han tenido su fortuna gracias a la lotería natural, gracias a sus genes, gracias a su mejor posición en la sociedad, es verdaderamente un injusto. Por ello, acá abrimos ese mérito y vemos una fuerte crítica desde las teorías de la igualdad, pero también desde las teorías de la democracia. Y quiero traer a colación otra obra del profesor Robert Dahl, que se llama El control de las armas nucleares. La escribe en 1987, un ensayo, y precisamente muy pertinente para esta época. ¿A quién le confiamos el control de las armas nucleares? ¿A una élite meritocrática, una tecnocracia que son pocos, o a unas mayorías que tienen el derecho a decidir sobre su propio destino? Hace un interesante planteamiento, nos dice que hay dos campos en que la opinión pública delega poder
que es a través de la democracia, pero hay un campo en el que la opinión pública no delega, sino aliena todo el poder a sus dirigentes, y es a través de la meritocracia. La meritocracia es incontrolable, son funcionarios que se quedan de por vida en sus puestos, son funcionarios que no les gusta rendir cuentas porque se ganaron el cargo por sus propios méritos. Hace 5, hace 10, hace 20 años les fue muy bien en un temario de oposiciones, en un tipo test, accedieron al empleo público y por ello hacen parte de esa élite. Sobre todo hablamos de los puestos más importantes, de los más altos, donde se toman estas decisiones. Dice, por eso no debe desconfiarse en la democracia. La democracia es la solución y propone el sorteo. Una estrategia ateniense griega nuevamente propone algo como el mini populus, un cuerpo de 1000 ciudadanos elegidos por un año, a quienes se les va a pagar, quienes se van a concentrar únicamente a estudiar determinado tema, determinada agenda política para una ciudad, para un país, y ellos son quienes van a tomar las decisiones. Esta capacidad de sorteo da rotación, da que en una ciudad pequeña cualquier ciudadano pueda tener la posibilidad que en algún momento de su vida haga parte de la toma de decisiones. Por ello es como la propuesta que plantea este autor, y es traída nuevamente, la vemos por un autor belga, cómo se hace el G1000 en Bruselas, cómo se hace el G1000 en Madrid, precisamente para tomar las decisiones sobre peatonalizar o no la Gran Vía en Madrid, y cómo invertir los dineros del presupuesto participativo quizás más importante en los últimos años para la ciudad de Madrid. Son otras soluciones, son unas modulaciones necesarias que se hacen al mérito, pero precisamente se invita a desconfiar un poco de esa garantía de igualdad del mérito. Mérito no equivale a igualdad. Hay también un factor de lotería natural, sea genética, y hay un factor de inteligencia, capacidad, que se adquiere por su mejor formación o acreditación educativa. Por ello, hay unas modulaciones a la meritocracia. Cuando tuve la fortuna de conversar con el profesor Federico Castillo, le interesó mi proyecto porque él entiende el empleo público como un conjunto de diferentes niveles. No podemos hablar de una sola tipología de empleo público, y por ello creemos que no se puede hablar de una sola tipología de mérito. Por lo menos hay diferentes niveles de mérito. Y cuando vemos esta flecha del mérito, atraviesa algunos niveles del empleo público, pero no todos. Pensemos, por ejemplo, que en ese nivel 1 tenemos esos empleos que se eligen, esos empleos de elección, que son producto de la democracia pura a través del voto, y por ello el mérito nunca va a poder impactarlos. En el 2 igual no atraviesa toda esta tipología de empleo público. Ya paso a explicarlo. ¿Cuáles son esas modulaciones del mérito? Lo vemos como un sistema escalonado. El mérito, con esa flecha que apunta hacia la margen superior, indica que cada vez que vamos subiendo en los escalones va aumentando el nivel y la exigencia del mérito. Y en la otra parte tenemos lo que creemos en nuestra propuesta, que pueden ser tipologías de empleo público en sus diferentes niveles. Una primera tipología son los empleos de elección, la cual es modulada por el voto. El mérito no tiene nada que hacer, y así no nos guste en muchas ocasiones nuestros dirigentes,
para ser congresista, para ser presidente, no hay unas condiciones más que mínimas: ser ciudadano mayor de 30 años, no estar incurso de inhabilidades, de delitos que lo imposibiliten en el ejercicio del cargo. Por ello, no podemos exigir mérito, o si se exige es un nivel mínimo, tal como lo señala la flecha del mérito, porque el criterio determinante es el voto. Insisto, el sorteo es una propuesta clásica, pero que actualmente está tomando fuerza y nuevamente se comienzan a explorar como un mejor mecanismo de opinar. Lo que se busca es mejorar la opinión pública de la ciudadanía. Tenemos un segundo nivel, que son los empleos de confianza. Son empleos estrechamente políticos. Es impensable pensar que el presidente puede gobernar si sus ministros o secretarios de despacho son designados por criterios meritocráticos. Necesitamos un factor político necesariamente y obedece al criterio de confianza. Debo confesar que cuando inicié esta investigación hace casi 4 años, era demasiado amigo y defensor del mérito a ultranza, pero últimamente esa posición se ha venido moderando y yo creía que estos empleos de confianza sencillamente eran inconstitucionales, que no había una razonabilidad, un sustento constitucional para tener tantos empleos que sean de libre nombramiento. Me he apartado un poco de esa idea. Considero que sí hay un fundamento teórico democrático que es necesario en las constituciones actuales, pero insisto en que debe tener un límite en el número. Debemos colocar algo así del 0.8 como funciona en el Civil Service estadounidense, un máximo de 7.000 funcionarios de todo el universo de empleados públicos. No puede ser una apertura tan grande porque de esta forma se defrauda el mérito. Entonces, ese criterio de confianza es una mejora de ese criterio de fidelidad que se tenía con el monarca. ¿Quién accedía al cargo? Quien era fiel al monarca. Ahora, ¿quién accede al cargo? Quien es de la confianza y quien puede llevar el mismo ideario, el mismo proyecto político que quien lo designa, que quien lo nombra. Un tercer nivel bastante interesante, que es el empleo temporal, porque es un gran porcentaje que ocupan el empleo público. Allí están los empleos temporales propiamente dichos, los empleos provisionales. En los empleos provisionales se necesita que haya eficiencia, que se designe a esa persona para que cumpla la labor y no se paralice el buen funcionamiento de la administración. Por ello, no se puede exigir un procedimiento meritocrático tan exigente, pero sí alguna tendencia meritocrática debe tener. Por eso está en una posición intermedia. También tenemos allí los contratistas. Los contratistas cumplen esas tareas que el personal administrativo no puede cumplir. Por ello, necesitamos contratar profesionales, contratar personas que cumplan esas tareas por un periodo determinado. Ese es el fundamento del empleo temporal, que no puede ser permanente, sino que debe ser limitado en el tiempo. Y como es limitado en el tiempo, se permite esa modulación al mérito. También están los becarios. Los becarios es un sistema bastante interesante. Ahora en Colombia se presentó un proyecto de ley donde los 300 mejores puntajes en las pruebas de estado, cuando terminan su licenciatura, su profesión, su carrera técnica o técnico profesional, van a acceder a empleos nacionales, a 300 empleos. Debe crearlos el Estado colombiano y van a estar por un mínimo de 1 año. Es un proyecto interesante, me gusta, porque por lo menos se pone el tema en la agenda política. Al Congreso colombiano no le interesaba legislar sobre la meritocracia,
salvo algo que había hecho frente a personeros, donde les quitó la capacidad de designación política a los concejales y hizo como una mixtura entre concurso público. Al Congreso no le interesaban estos temas, por lo contrario, había expedido actos legislativos donde quería o buscaba la inscripción automática de funcionarios provisionales sin proceso meritocrático para que fueran inscritos de manera automática. Por ello, insisto, es un proyecto, una propuesta interesante, aunque creo que le faltan elementos de inclusión. No es lo mismo decir los 300 cupos a los 300 mejores estudiantes que decir estos 300 cupos a aquellos que hacen parte de una población vulnerable, que son estrato 1 o estrato 2. ¿Y por qué lo planteamos en estos términos de inclusión? Un profesional estrato 6 que va a estar dentro de los 300 mejores puntajes, que va a ser egresado de las mejores universidades privadas de Colombia, seguramente no le va a interesar el empleo público que se ofrece por un tiempo de un año. Es necesario que haya inclusión. Además, hay estudios interesantes en Colombia. Cito a Mauricio García Villegas en su libro Desiguales, separados y desiguales, cuando hace un diagnóstico sobre las pruebas del Estado y concluye que entre los estratos 1 y 6 hay una diferencia en las pruebas Saber 2011 de 17 puntos. Esos 17 puntos no solo están por la condición de ser estrato 1 o 6, sino también si sus padres tienen un título de posgrado, por el contrario ni siquiera terminaron bachillerato, si tienen ingreso a la internet, si poseen un computador, un ordenador, si estudian en colegios privados que tienen un costo de matrícula más elevado, una pensión más alta, y son una serie de factores que nos lleva a establecer esas diferencias. Si tenemos una diferencia tan grande, debemos aprovechar este proyecto de ley para que se haga una propuesta de inclusión. Muy bien, los 300 empleos, porque son temporales, mínimo por un año, es para una población específica, son estos nuevos profesionales que necesitan acreditar experiencia, que es muy difícil emplearse, pero también con criterios de inclusión, dirigidos quizás a la población de los estratos 1 y 2. Y seguimos avanzando, entramos en un componente muy tensionante del empleo público, dirección pública, y lo colocamos con un mayor nivel meritocrático que los niveles anteriores. ¿Por qué? La dirigencia pública, la gerencia pública debe profesionalizarse. Por lo menos para el ingreso debe hacerse a través de pruebas, y esto ya se está llevando a la práctica en diferentes países de Iberoamérica. Se están adoptando procedimientos, pero todavía estamos en construcción, estamos madurando este sistema que es verdaderamente innovador. ¿Por qué necesitamos que ingresen por mérito? Porque ellos deben tener unas características especiales. Ellos, su entorno es un ámbito político, pero también un ámbito operativo y un ámbito estratégico o gerencial. Ellos deben tener cierta discreción, cierta capacidad de maniobra, porque deben ser muy proactivos en la propuesta de políticas públicas. Pero ¿por qué no lo dejamos en el máximo nivel del mérito? Estos cargos no pueden ser eternos, no pueden ser vitalicios, deben ser por periodo, deben colocarse un límite en el tiempo, precisamente porque nadie nace para ser jefe toda su vida y nadie nace para obedecer toda su vida. Esto debe ser un ciclo, un periodo, y darse oportunidad también para que la dirigencia pública, la gerencia pública, sea asumida por un mayor número de funcionarios. Hay estudios muy interesantes en España por Jiménez Asensio, Manuel Villoria, Alberto Palomar, quienes proponen un mayor desarrollo de gerencia pública. En Colombia también tenemos al director de posgrados del externado, al profesor Jorge Iván Rincón,
quien hace una propuesta de mejora y propone que estos cargos sean por periodos, un periodo algo así como 5 años, un periodo que no se cruce con los cargos de elección política. De nada nos sirve un alcalde que sea controlado por el personero si el periodo coincide totalmente. Los periodos deben cruzarse porque eso obedece precisamente a la lógica y a las dinámicas de un entorno político versus un entorno estratégico. Y finalmente, la función pública, donde el mérito está en su mayor intensidad, al mayor nivel. A esa función pública donde la diferencia con la dirección pública es la estabilidad o el derecho al cargo, como se denomina en la doctrina española. Quien accede al cargo tiene derecho a permanecer a él y no a ser despojado por una decisión unilateral o una decisión política. Esa característica también la vemos en la dirección pública si asumimos. Y ese es un defecto que tenemos en Colombia, aunque ya se están creando concursos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para los gerentes, necesitamos que ellos sean designados por un periodo, porque hemos tenido casos donde se nombran los gerentes por un concurso, pero solo duran 3 o 6 meses. En este término no alcanzan a ejecutar una política, un proyecto, un programa que tenían en mente cuando aspiraron al cargo. Básicamente, esas son las modulaciones en mérito, pero son modulaciones que existen en el mérito. Y lo que proponemos es una modulación más constitucional, una modulación anclada al principio de inclusión, precisamente con esos países donde tenemos una profunda desigualdad social, donde necesitamos acciones afirmativas, pero el concepto teórico no se limita a crear cuotas para el empleo público, sino un concepto en el derecho que se denomina meritocracia incluyente. Entendemos que la meritocracia es modulada actualmente, como ya lo vimos anteriormente, pero esta es una nueva modulación desde la inclusión y tenemos algunos ejemplos. En España tenemos un cupo del 7% para las personas en condición de discapacidad, en Holanda un 2%, en Brasil para los altos cargos también hablamos hasta de un 20% para las personas que son afro, que pertenecen a esta minoría étnica. Y comenzamos a buscar otras tipologías. ¿A quiénes debemos incluir? Esto no puede ser una propuesta uniforme para todos los países iberoamericanos, ya que debemos tener en cuenta las particularidades de cada ordenamiento y las propias necesidades, pero sí quiero presentar el debate en torno a ese concepto. Sí, es una necesidad constitucional que la meritocracia abandone su origen decimonónico propia del siglo XIX, quizás como se interpretó por Max Weber, donde había una separación absoluta entre política y meritocracia. Así lo hizo el teórico Woodrow Wilson cuando criticaba a finales del siglo XIX el empleo en los Estados Unidos, decía que había una verdadera crisis. Vemos precisamente que hay una modulación de esa meritocracia y que el mérito no es el mismo, sino circunstancial. Y como es circunstancial, en el entorno, en el contexto constitucional de Iberoamérica, de Colombia, de nuestros países hermanos, seguramente necesitamos que esa meritocracia evolucione, cambie y abra paso a ese principio de mérito incluyente. Agradezco su participación. Creo que ya quedó expuesta la propuesta, los puntos neurálgicos, y quiero dejarla ahí precisamente para abrir el debate y confrontar estas ideas con ustedes. Muchas gracias a mis hermanos iberoamericanos.
Muchas gracias, Pedro, por esta magnífica intervención que ha realizado, que, como ya hemos visto, no deja indiferente a nadie, y que ha suscitado muchísimos comentarios y algunas cuestiones que ahora, en este momento, vamos a pasar al profesor Barrero para que pueda ir dando respuesta a aquellas que le estime más interesantes o que considere que bueno, tiene más relación con la temática que hemos comentado. Le agradecemos muchísimo todas sus intervenciones y seguimos en unos minutos con el profesor que dará respuesta a esta cuestión. Bueno, agradezco sus preguntas. Muchos son comentarios muy pertinentes que me escaparon dentro de mi presentación. Así que, por ejemplo, tenemos la pregunta de Sara María. Ella nos dice que si existen legislaciones o leyes en las que se dicten los principios de las convocatorias. Agradezco mucho esta pregunta porque se me pasó por alto la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Si bien es cierto, no tiene un contenido normativo, no obliga a los estados, y es un punto de partida, ya que fue aprobado por varios estados de Iberoamérica, y es un punto de referencia, una carta de navegación, donde el principio del mérito tiene un anclaje y es una condición incluso previa a la eficiencia y a la eficacia de las administraciones públicas.
Ana Esperanza Castro nos cuenta que solo un ejemplo en Brasil, bueno, son muchos los ejemplos, pero digamos que este caso fue bastante comentado en el mundo y es bastante anecdótico, por eso lo presenté. En Colombia tenemos varios ejemplos de concursos de jueces, de concursos de docentes, donde llega el escándalo, la noticia, que las pruebas ya se conocían, se envían fotos previamente, que se tenían los exámenes, los tests, y por ello son muchos los ejemplos. Lo que quise presentar fue unas tipologías más generales, unos vicios de orden legislativo, normativo, y unos vicios de carácter administrativo. Pero evidentemente hay una crisis del sistema porque estamos en proceso de maduración. Es un sistema que se está incorporando en la cultura iberoamericana y tenemos que aprender a caminar con él. Tenemos que exigirle cada vez más al mérito y esto no es automático. Estas falencias y deficiencias de los concursos públicos y de oposiciones no van a terminar de la noche a la mañana, pero sí seguramente con el compromiso de todos, con estudios desde la academia, pero también con buenas prácticas desde la administración, desde el buen gobierno. Y también Ana Esperanza hace un comentario interesante sobre Mafalda, que tal vez podía ser un poco despectivo cuando miramos que es un fracaso la imagen. Bueno, es hablando del empleo público y en ese contexto precisamente lo quería presentar como un criterio excluyente. Cuando entendemos que la meritocracia solamente es una fórmula de esfuerzo más capacidad o inteligencia. Y Natalí nos habla de ese escepticismo que tenemos en Colombia por los concursos de mérito, digamos que va conectado a mi comentario anterior. Tenemos que ir madurando e ir mejorando en estos procesos de selección. Cindy Brigitte nos dice cómo se vigilan esas pruebas, quién vigila a los vigilantes. Es una falencia del diseño de las pruebas y precisamente porque no hay unas directrices generales. No se puede entregar toda la facultad a una misma autoridad. Por ejemplo, en España son tribunales que se conforman para las distintas pruebas y estos tribunales son funcionarios que han accedido a través del mérito a los cargos y evalúan al opositor, al participante de la oposición. Y no es como en Colombia, solamente un examen tipo test, casi que memorístico, sino que aquí se evalúan otras capacidades. Se da un temario de 100, de 200, de 300 temas que se necesitan para el ejercicio de ese cargo, que son del derecho administrativo, de la administración pública, de contenidos generales. Se prepara ese temario, se conoce con mucha antelación. Acordémonos también de lo que decíamos en Colombia, cuando se convoca un concurso y se cita examen para los 15 días siguientes. Una oposición, un concurso, no se puede preparar seriamente en 15 días. Entonces, en España comentaba que se busca también ese desempeño oral que tiene el opositor, se mira cómo escribe, se le hace una prueba de ensayo, una prueba escrita, y también es buscar otras condiciones para blindar esos sistemas. Un diseño con examen tipo test solamente se puede filtrar fácilmente si no hay una buena cadena de custodia y no hay una verdadera imparcialidad de la universidad o entidad que está haciendo el concurso, que dirige el concurso. Por ello, explorar otros mecanismos también. En Colombia nos quedamos solamente con los exámenes tipo test. Carlos nos habla que en el 2006 en las comisarías de familia no se ha hecho concurso. Esto no es solo de las comisarías de familia. En Colombia tenemos un caso más grave con la Fiscalía General de la Nación, que es una entidad seria del orden nacional, pero no es amiga de la meritocracia. A la Fiscalía no le gustan los concursos públicos
y su planta está formada básicamente por personal provisional. Yo hice un derecho de petición que ni me lo contestaron. Quise preguntar cuál era el número de empleados públicos. Estaba escalafonado por un concurso de méritos y cuánto es la población de empleados provisionales. Pero a la fecha, hace ya casi un año no me han contestado este derecho de petición. Hay otras observaciones en Argentina. Hay una incipiente meritocracia, pero aún falta mucho, definitivamente. Y me preguntan qué países están mejor de pronto en estos niveles de meritocracia. Así lo dicen desde Perú. Lucas, creo que los países que tienen un nivel más elevado de democracia también tienen una mejor meritocracia. Y definitivamente son los países nórdicos donde el desempleo o el paro no es tan alto como si lo tenemos en Iberoamérica, donde las cifras de desempleo y de paro juvenil superan las 2 cifras. El Estado, la administración tiene una función principal: gobernar bien, administrar con eficiencia y eficacia. Esa es la teleología de toda función pública, de todo servicio civil. Pero, infortunadamente, en democracias que estamos en crecimiento, donde tenemos altos niveles de desempleo, la administración se convierte en una bolsa de empleo. Es un buen empleador y tener las garantías del servidor público en nuestros países es casi que un sueño profesional. Por ello, entonces, donde está solucionado en mejor manera el tema de empleo, donde hay mejores garantías económicas y ya se ha superado un poco esa fase, la administración solamente se ocupa a gobernar y a dirigir bien. Y allí necesariamente funciona mejor la meritocracia, donde tenemos limitados los empleos de libre designación, tenemos un porcentaje que no puede superar, que en promedio en estos países no supera el 2, el 2.5%, y que definitivamente son administraciones profesionalizadas, acompañadas además de la tradición francesa, también de los modelos alemanes, que no solo hacen buenos concursos, buenas pruebas, sino también una preparación previa del funcionario. En Colombia y en algunos países de Latinoamérica, quien gana los exámenes queda en lista de elegibles de primero e ingresa al cargo. Así no sucede en estos países, en estas democracias que han mejorado la dinámica de la meritocracia. Allí se necesita una fuerte preparación, una escuela, ya sea en una francesa, ya sea en esas escuelas de gobierno alemán. Cada estado, cada land organiza su sistema de preparación, pero no es un ingreso automático, sino que el funcionario público tiene una mística que se adquiere también luego de ir a la universidad, luego de formarse en un centro educativo que únicamente tiene esa función de ofrecer la formación a los funcionarios públicos. Y también esa cualidad personal del funcionario público, como nos dice Oscar Wilde, no basta con que sepa. El funcionario necesita ser un caballero. De lo contrario, entre más sepa, peor para la administración pública. Entonces, son esas dos condiciones. Y como hay una acreditación, eso lleva a una legitimidad del funcionario público. Y si son buenos los funcionarios públicos, pues hay una creencia de la ciudadanía y ya no está ese escepticismo que nos decía alguno de los participantes, sino que estamos convencidos en la función pública y queremos formar parte de ella. Básicamente, esta es una contextualización a sus preguntas, a sus comentarios. Agradezco mucho su participación, no sin antes decirles que dejo a disposición mi dirección electrónica porque me interesa mucho seguir conversando sobre estos temas y seguir dando el debate sobre un tema muy interesante, algo que me apasiona enormemente, como lo es el empleo público
el ingreso por un factor meritocrático. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu magnífica intervención, que como he dicho antes, no ha dejado a nadie indiferente y, bueno, hay muchísimos comentarios y se han planteado muchas cuestiones importantes e interesantes en relación a esta temática y que esperamos, efectivamente, poder ampliarla en próximas ocasiones. Creo que ha sido muy interesante el recorrido histórico que ha hecho sobre lo que es el origen del mérito y su implementación, los vicios a los que hacía referencia, tanto de tipo normativo como administrativo, la falta de compromiso de la ciudadanía, la crisis del mérito, que creo que también como un factor de exclusión, ha puesto de manifiesto lo que es el límite del tiempo, también en lo que es el desempeño de los empleos públicos, que creemos que también es un tema interesante, que sería importante debatir. Y, bueno, el tema finalmente de lo que es la inclusión y la convivencia del mérito y la inclusión, también creemos que es bastante interesante y, como hemos visto, también ha suscitado mucha polémica. Te agradecemos nuevamente la intervención. Por supuesto, queremos agradecer de forma especial a todas esas personas que nos han acompañado esta tarde, que han participado y me van a permitir también que agradezca, bueno, la colaboración de mis compañeros de la oficina técnica que han estado asistiendo durante toda esta tarde y simplemente emplazarlos a la próxima videoconferencia, que en la misma línea también será interesante. Gracias a todos y buenas tardes.